Muy buenos días para todos ustedes. Soy Aurora Marcela Pérez, licenciada en Biología, maestra y candidata a doctora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La materia que propuse para este semestre en la licenciatura de Antropología Física se llama Bioarqueología de la Violencia. Esta va a ser los jueves de 10 a.m. a 2 p.m. y como bien lo saben, tentativamente se iniciará de manera virtual y a medida que vaya transcurriendo la pandemia, pues veremos qué posibilidades hay de hacer esta de manera presencial o semipresencial. Por lo pronto nos veríamos los jueves de 10 a 2 en Zoom o en Google Meets. Bueno, ¿de qué se trata esta optativa? Vamos a ver una de las líneas más recientes en bioarqueología, que es la bioarqueología de la violencia. Esta línea se encarga de estudiar las violencias. Cuando digo violencias me refiero a que vamos a extender el panorama no solamente a la violencia directa o física, sino que vamos a evaluar los distintos tipos de violencia estructural, simbólica, punitiva, que pueden ser tal vez más perceptibles a través de otras condiciones de salud de los individuos que tenemos y no solamente a través del trauma. Explorando todo este panorama nos podemos dar, digamos, una idea de los diferentes escenarios que ocurrieron en las diferentes poblaciones que están relacionados con violencia. Por lo tanto, si bien el estudio del trauma será súper importante para evaluar esa violencia directa y quizás la mayor parte de los estudios en bioarqueología de la violencia van orientados a la evaluación de este tipo de violencia, tenemos también que condiciones patológicas, estudios de isótopos, incluso de ADN, de cambios entésicos que nos orientan un poco sobre el uso de ciertos elementos para la violencia directa, la diferencia o las comparaciones entre los patrones demográficos y las diferentes formas de disposición en los contextos arqueológicos nos van a hablar también de escenarios violentos. Por lo tanto, en ausencia del trauma, la bioarqueología de la violencia es capaz también de explicar esos escenarios violentos que pudieron haber ocurrido en las poblaciones antiguas. Como lo dije al inicio de esta presentación, esta es una línea relativamente reciente. Como ven ustedes en la imagen, los trabajos de bioarqueología de la violencia inician más o menos a partir de los 2000. Si bien el trabajo que se había hecho en relación al análisis del trauma inició en los años 80, sería hasta la incorporación del enfoque biocultural en la bioarqueología que siquiera pensamos en la posibilidad de estudiar la violencia. Todos estos trabajos nos han permitido reinterpretar la idea que se tenía de un pasado pacífico de esas poblaciones que no tenían ningún conflicto violento y nos ha permitido construir tanto metodológicamente como teóricamente los estudios que hacemos hoy sobre poblaciones antiguas orientados a explicar la violencia. Sin embargo, cuando hablamos de violencia en poblaciones antiguas, siempre caemos en los mismos debates. Estas preguntas las puse el año pasado cuando preparé esta optativa para la licenciatura de Antropología Física también y generaron mucho debate. ¿Es la violencia una característica única de nuestra especie? ¿Fue la violencia una solución adaptativa para los primeros homínidos? Esta quizás fue la que generó más debate. Hay evidencias bioarqueológicas de los guerreros mesoamericanos, el traumatismo que vemos en la imagen del parietal derecho es perimortem y postmortem, por cierto es postmortem. Todas estas preguntas siguen generando debate incluso en aquellos que están más instruidos en el tema, tanto así que nos bombardean de noticias frecuentemente que están relacionadas con la violencia y la evolución de Homo sapiens. Estas preguntas las abordaremos en clase y trataremos de dar una respuesta desde diferentes perspectivas. Esta diapositiva la puse porque fue uno de los carteles que también coloqué para ofertar la optativa. Steven Pinker, famoso psicólogo cognitivo, publicó un libro en el 2012 que se llama Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y sus implicaciones. Es un libro de 700 páginas que en resumen lo que dice es que a medida que fue transcurriendo el tiempo y la humanidad se fue civilizando,
la violencia disminuyó, es decir, que pasamos de un pasado extremadamente violento a un presente pacífico. Eso es difícil de creer, pero además los diferentes datos bioarqueológicos lo contradicen. Veremos entonces qué datos proporciona la bioarqueología para contradecir este supuesto y veremos también qué fue lo que hizo Pinker para justificar esta propuesta y exactamente en qué se equivocó. En Latinoamérica es muy común que la mayoría de las explicaciones que damos sobre violencia recaigan en un aspecto ritual. De eso tenemos, digamos que inundada la literatura. Para ustedes será, digamos, familiar haber escuchado de sacrificios, de toma de cabezas trofeo, del zompantli. Son ejemplos muy claros de esa violencia ritual que ocurrió en el pasado. Sin embargo, no todo se puede explicar desde esa perspectiva. La idea es que a partir de lo ya construido metodológico y teóricamente podamos explicar otro tipo de escenarios y podamos pararnos desde diferentes perspectivas. Esta diapositiva también la coloqué en Facebook. No generó tanto debate como me hubiera gustado a mí, pero es un tema que arqueólogos y bioarqueólogos venimos trabajando para, para matizar un poco la parte ritual y enfocarnos en otras posibilidades. Pues bueno, el curso está organizado en 3 grandes bloques que responden a 3 grandes preguntas. La primera es: ¿somos violentos por naturaleza? Aquí lo que veremos es las diferentes respuestas que se han dado desde la teología, la psicología evolutiva, la etnografía. No es una pregunta fácil de responder, tiene muchas implicaciones, así como lo tiene el concepto de raza. Esta pregunta parte de qué vamos a entender nosotros por violencia y a partir de eso vamos a poder explicar qué tan lejos, es decir, en nuestro pasado evolutivo, estos comportamientos se encuentran. La respuesta sin duda pendula entre un determinismo biológico, que tal vez está liderado por la sociobiología, a un determinismo social. No pretendo que lleguemos a una respuesta única ni a una solución, pero sí me gustaría que tuviéramos todos claro un panorama desde dónde podemos responder a esta pregunta y de por qué nuestra afirmación puede ser un sí o un no rotundo en cualquiera de los casos, o un sí, pero quizás tal vez otra cosa. En el siguiente bloque del curso nos enfocaremos en ver cuáles son las potencialidades que tiene la bioarqueología para explicar la violencia en el pasado. Entonces haremos un viaje con los diferentes materiales bibliográficos sobre cómo la bioarqueología explica las masacres, cómo explica la violencia directa, cómo explica la violencia sistémica, la violencia cultural, la violencia punitiva, etcétera. La idea es que ampliemos un poco el panorama de todos esos tipos de violencia que nos podemos encontrar, de cuáles son los acercamientos que la bioarqueología hace para explicar esto y además nos llenemos de la bibliografía más actualizada que ha salido en los últimos 10 años, que les permita luego a ustedes proponer un proyecto en bioarqueología, un programa de una materia quizás de bioarqueología de la violencia, ¿por qué no? O sus propias tesis. Ese será el objetivo de esta segunda parte. En el tercer bloque de este curso vamos a hablar de los retos y de los limitantes que tiene la bioarqueología, así que le vamos a dar un giro a todo eso tan bonito que hemos dicho para explicar la violencia, para ver cuáles son como los vacíos que tiene este planteamiento teórico y metodológico. En las perspectivas o en los retos, más bien vamos a ver unas perspectivas relacionadas con el género y con la paz, que son como los últimos avances que se han hecho en esta temática. Y en cuanto a los limitantes, nos vamos a enfrentar con los planteamientos éticos que suponen decir que las poblaciones son violentas y qué consecuencias tiene esto para las poblaciones contemporáneas. Ese sería el final del curso. No sin antes hacer un panorama, digamos, un poco más grande de lo que hemos visto a lo largo de todo el semestre.
Bueno, inicialmente se propuso este curso como un curso teórico práctico. Desafortunadamente por las circunstancias no vamos a poder hacer la parte práctica del todo, al menos no en la ENA. Pero eso no quita que podamos profundizar en la parte teórica. Yo hice un curso de traumatismos hace un año. Alguno de ustedes quizás que me está viendo ahora lo tomó, pero recordarán que fue así super flash. Tuvimos una semana para ver los diferentes tipos de trauma y creo que acordamos entre todos que no era suficiente. El que tengamos 6 meses nos va a permitir ir un poco más despacio, de hecho muy despacio. El hecho de que no podamos tener, digamos, el acercamiento a los huesos nos va a permitir profundizar más en la teoría. Eso es bueno porque hay muchísimos materiales para hablar sobre traumatismos óseos. Y la idea es que nos acerquemos incluso a algunos recursos en línea, didácticos, que nos permitan como entender por qué se manifiesta ese trauma o cualquiera de estos tipos de trauma. Y también vamos a poder hacer algunas prácticas en casa que se pueden hacer con materiales que ustedes fácilmente pueden conseguir. Entonces yo creo que aunque no tengamos esa parte práctica en el laboratorio, le podemos sacar mucho provecho. Como les he dicho, si bien la bioarqueología se ha extendido a explicar otro tipo de violencias, su fuerte va a seguir siendo la violencia de tipo directo o de tipo físico. Y el entender y el saber analizar el trauma seguro que los va a poner en una ventaja enorme para este tipo de investigaciones. También he puesto en el programa 2 invitados especiales. Dependerá de quién invitemos de acuerdo a los intereses que cada uno de ustedes tengan. Yo a lo largo de estos años he podido involucrarme en diferentes centros de investigación, grupos de investigación, con diferentes colegas que trabajan este tipo de temas tanto desde la perspectiva de poblaciones antiguas como contemporáneas. Entonces, dependiendo de los intereses del grupo, vamos a elegir 2 invitados que nos pueden dar como una perspectiva más amplia. Seguro también para que no se cansen de mi voz y de mi presencia todos los días, pero yo creo que estas posibilidades que ahorita nos da el estar en línea y el que todos ya estemos familiarizados nos permite tener unos invitados de lujo que de otra manera no podríamos tenerlo, entonces lo vamos a aprovechar. He planteado 2, podría extenderse a otro, pero yo creo que con 2 nos podemos dar como una variedad de qué es lo que está ocurriendo en este momento en el mundo en cuanto a bioarqueología de la violencia. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Si ustedes tienen alguna duda referente al curso, me pueden escribir a mi correo personal, es auroramarcelaperez@gmail.com. También pueden acercarse a los materiales que están en el WordPress, que se llama The Archaeology of Violence. Algunos poquitos materiales que yo he puesto ahí, entre ellos el programa de este curso. Y si están interesados en profundizar más sobre este tema, tengo un grupo en Facebook que se llama Bioarqueología de la Violencia. Incluso para aquellos que no deseen tomar esta optativa, les puede servir porque se publican al menos semanalmente varios materiales que pueden ser de su utilidad para sus futuras investigaciones. Les agradezco mucho su atención. Espero que podamos encontrarnos en la optativa y cuídense mucho y quédense en casa.